capítulo 24, verso 15 dice: si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Son palabras que Josué narra y comunica al pueblo de Israel antes de morir, antes de él partir a la presencia de Dios. Eso quiere decir que Josué era un hombre ya grande, era un hombre ya viejo. Josué era un hombre maduro. Pero ¿quién es este hombre llamado Josué? ¿Alguno de ustedes conoce al hombre llamado Josué? Josué fue un líder que Dios escoge para ser el sucesor de Moisés. Diga conmigo, Moisés. Moisés era el líder que lleva al pueblo de Israel de Egipto rumbo a la tierra prometida. 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Moisés fue un hombre llamado por Dios. Diga conmigo, un hombre llamado por Dios. Un hombre en el cual es admirado después de miles de años y es recordado por las grandes proezas que Dios realizó por medio de su vida. Un hombre que, a pesar de ser tartamudo, Dios lo llama, Dios lo capacita, Dios lo dirige como líder del pueblo de Israel. ¿Cuántos de ustedes conocen a Moisés también? Todo el mundo hemos escuchado. Diga amén si lo conoció. Bueno, usted está más viejo entonces que yo, porque lo conoció. Nosotros podemos ver la vida de Moisés, un hombre, un líder súper grandísimo, un hombre recordado y respetado por todo el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Pero posterior a Moisés, despuesito de Moisés, entra Josué como líder, como guía del pueblo de Israel. En el momento que Josué entra, ya no era un jovencito, ¿verdad? Ya era un señor maduro. Pero en el momento que Josué entra, es Josué justamente quien Dios usa para introducir, diga conmigo, introducir al pueblo de Israel. Una tarea grande era la que tenía Moisés al poder llevarlos por el desierto. La tarea que tenía Moisés era muy pesada, era una ardua tarea, porque no es fácil vivir en el desierto. A pesar de que el pueblo de Israel era esclavo y ahora se dirigen a una tierra donde serán amos, donde serán dueños, señores de todo ese territorio, es difícil para Moisés sacarlos de ese lugar. Usted mira en la Biblia cuántas veces el pueblo de Israel duda acerca de la promesa de Dios. Cuántas veces no solo duda, sino va con Moisés y le reclama y le dice: pero ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá por lo menos teníamos un poco de comida. Éramos esclavos, pero teníamos un lugar seguro donde descansar, donde vivir. Y entonces Moisés tiene que enfrentar a este tiempo difícil, un tiempo en el desierto. Diga conmigo, un tiempo en el desierto marca tiempos difíciles. Pero Josué no crea que se la tiene fácil, porque ahora, después de tantos años, ¿cuántos años dijimos que pasaron en el desierto? 40 años. Y después de que ellos pasan esos 40 años, a fin de cuentas, en todos esos años, Dios permite que todo el pueblo de Israel llegue a lograr un respeto, llegue a tener una honra, el hombre que ahora es Moisés. Y entonces, ya que lo admiran, ya que lo respetan, ya que todo el mundo honra la vida de Moisés como líder, ahora Moisés se va y deja ¿a quién? A Josué. Qué grueso, porque Josué tenía que ocupar ahora las chanclas, el lugar, los zapatos de un gran líder, un gran hombre guiado y usado por Dios. ¿Cuántos de ustedes les hubiese gustado ser Josué, por ejemplo? Tener que estar al frente de un pueblo, tener que ocupar y resolver muchos conflictos, resolver muchos problemas, tomar decisiones. Josué ahora es la cabeza del pueblo,
Y déjeme decirle, atrás tenía un gran ejemplo llamado Moisés. Atrás había dejado un gran ejemplo y un gran legado Moisés. Cuántos milagros no miró el pueblo de Israel en medio del desierto. Y entonces es ahora Josué, por un lado tiene la tarea de introducirlos. Ya estaban a la orilla, ya estaban momentos antes, pasos, un par de kilómetros antes de entrar a la tierra prometida. Pero es ahora Josué el encargado de seguir ese trabajo, de seguir esa tarea. Déjenme decirles, sé que entre nosotros hay muchos Josués. Hay personas hoy aquí sentadas que tal vez no se imaginan ser usados por Dios, ser levantados por Dios. Y tal vez hay entre nosotros padres de familia, mujeres de familia que tuvieron que tomar las riendas de la familia por una y otra razón. Tal vez aquí en tu trabajo, a ti en tu trabajo te tocó quedarte ahora al frente de cierto departamento, de cierta área, y el jefe anterior era un buen jefe. Tal vez entre nosotros, y no tal vez, esto es una realidad, hoy vemos una nueva generación en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres una nueva generación. La generación pasada, la generación anterior de los años 80, de los años 70, 90 incluso, ya quedó atrás. Muchos de ellos han partido con Dios, muchos de ellos dieron instrucción a tu vida, tal vez no. Tal vez tú tienes muchos años en el evangelio, tal vez tienes poquito, tal vez no eres un congregante, ¿verdad? Solamente vienes y escuchas la palabra de vez en cuando y dices, bueno, yo no soy parte, yo no me considero al 100%, ¿verdad? Cristiano, pero pues me gusta oír las enseñanzas. Déjame decirte que seas quien seas, estés donde estés y en la situación que estés, yo sé que Dios puede transformar tu vida esta tarde. Yo sé que Dios puede traer dirección a esta tarde a tu vida. ¿Cuántos reciben esa dirección? Digan amén. Y no importa que seas una nueva generación, no importa que no tengas mucho tiempo. Has escuchado, ¿verdad?, que el pastor tiene años en la iglesia y a mí me tocó vivir muchas cosas de la anterior generación, pero ahora también me está tocando vivir nuevas cosas, nuevos retos y nuevas oportunidades de esta nueva generación que estamos viviendo hoy como hijos de Dios. Usted y yo, como esa nueva generación, tenemos de antemano que entender que es Dios quien nos ha llamado. Volte con alguien y dígale, es Dios quien te ha llamado. No somos nosotros, no es por nuestra propia fuerza, ni siquiera declaro que fue nuestra decisión. La verdad es de que muchos de nosotros ni decisión teníamos antes de conocer al Señor, de poder conocerle o poder servirle. Pero ha sido Dios quien ha guiado nuestras vidas, ha sido Dios quien ha hecho y ha armado como un rompecabezas alrededor nuestro, de modo que ahora conocemos de ese Dios poderoso. De modo que ahora venimos y adoramos a ese Dios, levantamos nuestras manos y damos gracias a ese Dios. ¿Cuántos están agradecidos con ese Dios? Oiga, Josué tenía el mismo privilegio ahora que Moisés, dirigir a un pueblo, ser líder, ser cabeza. Pero hay algo que entiende Josué, y en esta última parte de su vida, de las últimas palabras que él declara antes de partir con el Señor, antes de morir, él enfatiza algo. Les dice a todo el pueblo de Israel, yo no sé ustedes qué estén decidiendo hacer. Pueden voltear y adorar a los dioses de sus antepasados. Pueden ir y adorar los dioses de los amorreos, que es el lugar o es el pueblo en donde ahora nosotros estamos habitando. Alrededor de nosotros hay hombres y mujeres que están adorando a dioses diferentes, una cultura distinta, dioses que no son nuestro Dios. Dice, pero mi familia y yo hemos tomado una decisión, y es de servir al Dios todopoderoso que nos trajo libertad. Es de servir a ese Dios grandioso que abrió el mar en dos. Hemos tomado la decisión de dar nuestras vidas y servir al Dios que descendió el maná del cielo y que nos alimentó ese tiempo que estuvimos en el desierto. Ahora Josué entiende en una manera más amplia no solo el poder de Dios, no solo la grandeza y el amor de Dios, sino alcanza a entender y a tener una relación más íntima con Dios. Las palabras que declara Josué en los últimos momentos antes de morir son palabras que han hecho eco en la vida de muchos cristianos.
pero en muchos de nosotros se nos han olvidado. Hemos decidido muchos tomar la palabra de Josué, solo una parte. Yo he decidido servir a Dios, pero no sé mi familia, porque pues ellos deciden, ¿verdad? Cada uno. Y Josué nos da una primera enseñanza en este verso. No dice solo yo he decidido servir a Dios, dice yo y quién, yo y mi casa, yo y mi familia. Ese es un principio que muchos líderes de familia, muchos padres o madres de familia hoy no lo tenemos tan presente. Porque ahora los hombres dejamos que las mujeres nos guíen en nuestras decisiones. Cuando Dios instituyó el matrimonio, declara que el hombre tendrá que dejar a papá y a quién, y a mamá, para ser uno con su esposo, con su esposa, obviamente. Cada hombre y cada mujer tenemos que separarnos de nuestra familia. Y no se refiere, no dice ahí que tienes que abandonar a tus padres, dejarlos, olvidarte de ellos, abandonarlos en todos los aspectos. No. Se refiere a que la decisión de papá y mamá, la instrucción de papá y mamá en los años que fuiste hijo fue buena, la recibiste, pero a partir de que te casas, a partir de que te unes con tu esposo, que te unes con tu esposa, esa instrucción viene ahora a ser un buen consejo, pero no va a tomar la decisión final en tu casa, en tu vida. ¿Cuántos hombres dicen amén a eso? Muchos hombres hemos dejado atrás esta parte que Josué tiene presente. Él se para y dice: no solo yo voy a servir a Dios, sino que también mi casa. Puedo decir que no nos es más no nos es dado más datos. No entiendo si la familia entera de Josué había tomado esa decisión, ¿verdad? Porque muchos podemos leer esta parte y decir: bueno, seguro que su esposa y sus hijos también habían tomado la decisión de servirle a Dios. Seguro que estaban ahí al lado de él, respaldándole en esa decisión. Pero no se nos dan más datos ni más evidencia. Pero una de las probabilidades es que tal vez dentro de su familia no todos querían servir a Dios. Tal vez dentro de sus hijos algunos querían servir, pero no todos estaban listos o estaban dispuestos a servir a ese Dios. ¿Cómo es de que Josué se para al frente del pueblo y les declara: mi casa y yo hemos decidido servir a Dios? Qué importante es entender lo que encierra este pequeño versículo. ¿Cuántos habían escuchado alguna vez este verso? Digan amén. Muchos de nosotros llegamos a casas de algunos de ustedes y tienen incluso ese texto, ¿verdad? Por ahí: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y es un texto muy conocido. Pero quiero que analicemos un punto en este versículo simplemente. ¿Cuántos de nosotros, hombres, hay aquí hombres? Digan amén fuerte. Hombres que somos líderes, que somos dirección, que somos cabeza en nuestro hogar, hemos dejado de ser esa cabeza, hemos dejado de ser esa dirección en nuestra casa. Y entonces decidimos conforme a lo que a nuestra familia le agrada. Hombres que no tenemos la autoridad que tiene tal vez Josué y nos podemos parar enfrente de los demás y decidir por nuestra vida y aún por nuestra familia. ¿Entendemos lo que estamos hablando? Josué estaba parado frente a todo el pueblo. No estaba nada más con sus amigos, no estaba con su gente cercana, estaba ante el público entero y le declara: yo y todos mis hijos y toda mi familia y todos los que están en mi casa viviendo bajo mi techo, vamos a servir a Dios. ¿Habría la posibilidad de que alguno de ellos, pregunto, alguno de ellos no quisiera hacerlo? Claro. Y estoy casi seguro que entre todos uno por ahí. ¿Sabes por qué? Porque en la familia de cada uno de nosotros no todos pensamos igual. No sé si te ha pasado, ¿verdad? A ti te gusta vestirte de traje y camisa, pero a tu hermano, a tu primo o a tu tío, a ese no le encanta vestirse de traje, a ese le encanta vestirse de jeans y tenis. ¿Cuántos les ha pasado eso? En tu casa a ti te gusta maquillarte, mujer, y arreglarte y hacerte bucles y tantos rollos, ¿verdad?
Pero de entre toda tu familia, no todos les gusta hacerse eso. Hay unos que son bien fachosos, ¿verdad? A ti te gusta bañarte diario, ¿no es cierto? Digan amén, hombre. Ah, bueno, estoy con gente bien limpia. Pero no a todos en tu casa les gusta bañarse diario. Hay uno que tienes conflicto donde llega la tarde, llega la noche y dice: órale a bañarte. Ay, yo no quiero bañarme. Me bañé apenas el lunes pasado, dicen, ¿no? Y entonces volteamos y decíamos: este cuate está raro. Y te das cuenta que piensa diferente a lo que tú piensas. Y en casa, cada hijo, cada hija, aún cada esposo y cada esposa piensan de una manera diferente. Pero acá entra la autoridad, diga conmigo, la autoridad de un líder. ¿Cuántos hombres hay aquí? Levanten la mano bien en alto, todos los hombres que hay aquí. Órale. Ok, pueden bajarla. Muchos de nosotros hemos entregado nuestra autoridad. Y es que hay un dicho, ¿verdad? En mi casa yo soy la cabeza. ¿Cuántos hombres dicen amén a ese dicho? Nada más 3. ¿Qué pasó, hombres? ¿Cuántos hombres dicen amén? ¿Han escuchado ese dicho? En mi casa yo soy la cabeza. Pero hay un nuevo dicho que sigue a este y que dice: pero mi mujer es el cuello. Y el cuello decide hacia dónde voltea la cabeza. Y parece broma, parece sí, ¿verdad? Qué buen chiste. Pero es realidad en este tiempo. Muchos de nosotros hemos entregado nuestra autoridad. ¿Y sabes por qué? ¿O desde dónde comienza ese problema? Porque ni siquiera tú mismo decides, ni siquiera tú mismo has humillado y has dicho: ok, voy a entregar mi vida a Dios. Entonces, si tú mismo no sirves a Dios, si tú mismo no tienes la convicción de creer en el poder de ese Dios, ¿cómo crees que entonces vas a tener la autoridad para dirigir a toda tu familia? ¿Cuántos quieren cambiar eso en su vida? Yo quiero que esta generación sea recordada no solamente como la generación que trabajaba, que luchaba, que vivió grandes cambios. Yo no quiero que sea la generación única y exclusivamente que digan: bueno, nos reunimos y cantamos y fuimos buenos adorando al Señor, fuimos buenos cantándole, fuimos buenos para gritar y para danzar y para todo. Pero en el área de la autoridad, híjole, fuimos la generación que perdió la autoridad. Ahora, en México tenemos un gran problema desde nuestros antepasados. Nosotros los hombres no cumplíamos, o bueno, en el pasado los hombres mexicanos no cumplían con la autoridad correctamente, porque había algo que se llama machismo. Diga conmigo, machismo. Y ese es un problemón que nos ha tomado años salir como generación, como sociedad del machismo. Nos ha tomado mucho trabajo dejar el machismo. ¿Cuántos de ustedes, hombres y mujeres que están aquí en esta mañana, conocen por lo menos a un hombre machista? Levanten su mano aquellos que conocen por lo menos uno machista. Vea, todo el mundo conocemos a uno. Ok, baje la mano. De toda esa gente que levantó la mano, ¿cuántos de esos hombres machistas, de ese por lo menos un hombre machista que usted ha conocido, ese hombre no es un vecino, no es un amigo, sino es parte de su familia? Levante la mano otra vez. O sea, que dicen: ese fue en mi familia. Híjole, ¿se dan cuenta? Esa parte es bien cercana a toda la nación mexicana, a todos nosotros. Ahora, ¿cuántos de ustedes les agradaría que esa persona o esas personas que fueron machistas o que son machistas todavía, que conocen, cambien y dejen ese machismo? Levanten la mano. ¿Los demás? Ok. ¿Por qué es de que quieres que cambie? Porque nos hemos dado cuenta como sociedad que la onda machista, bueno, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Todo ese rollo, esos pensamientos son erróneos. ¿Cierto o falso? En lugar de traer bienestar, han traído ¿qué? Calamidades, han traído problemas. ¿A qué me refiero con hombres machistas? Hombres que en lugar de amar a su familia, en lugar de amar a sus esposas, en lugar de cuidarlas, la Biblia dice que ellas son como un vaso ¿qué? Un vaso frágil. Y en lugar de cuidarlas de esa manera, las agarraban como pera de box, ¿no es cierto?
Ese es un macho mexicano. Un macho mexicano es aquel que decía: es que los hombres no lloran, hijo, así es que usted sea machín y no llore, aunque el niño estuviera ahí con un dolorzazo, ¿verdad? En lugar de abrazarle, en lugar de protegerlo, volteaba y le daba otros zapes y lo veía llorando. ¿No es cierto? Y entonces te das cuenta que la criatura, el muchacho, el joven o la señorita, lo que necesitaba era un abrazo, no era un trancazo, porque ya se lo había llevado. ¿No es cierto? ¿Cuántos de nosotros entendemos esa parte y queremos que cambie en nuestra nación? Digan amén. Ahora, si queremos que nuestra nación cambie en esa parte, todavía en este tiempo, en este siglo, en este nuevo milenio, todavía hay focos, ¿verdad?, de machismo, ya no tan marcado como hace 50 años atrás. Ya hoy en día los hombres de repente, de vez en cuando abrazan a sus hijos y le dan un beso. Ya hoy en día de vez en cuando, ¿verdad?, vemos a un hombre con bigote, así como su pastor, llorar de vez en cuando. ¿No es cierto? Pero antes, ¿cuándo ibas a ver a un hombre llorando? Era horrible, era mal visto, era tachado ver a un hombre llorando. ¿No es cierto? Ahora, mujeres, les pregunto, ¿es exclusivo de las mujeres llorar? ¿Verdad que no? Pero hay un punto. Como fue tan cargado ese tiempo y esa manera de pensar y esa manera de vivir de parte de los hombres a las mujeres y a nuestros hijos, hijas, el que yo soy macho y aquí lo que yo digo se hace y no importa que esté mal, ¿verdad? Ahora, tomar la autoridad como hombre sin caer en el machismo, eso es de cuidado. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a casa y dice: a ver, mi amor, yo no sé, pero ya escuchaste al pastor, yo soy la autoridad. Las mujeres tienen miedo, ¿verdad? De repente dicen: no, porque no la vaya a regar, no se le vaya a salir, porque antes de conocer a Dios era también de esos, como usted dice, pastor, ¿verdad?, golpeadores. Y entonces el hombre se faja, se para enfrente, y muchas veces lo hemos querido hacer y lo hemos hecho en nuestras fuerzas. Yo soy la autoridad y yo te voy a dirigir y yo voy a hacer y yo voy a deshacer. Pero tomamos decisiones erróneas. Todavía florece, ya no un arbolote, pero sí una pequeña florecita de machismo. Está raro, ¿verdad? Florecita de machismo, pero una semilla de machismo, por mejor, vamos a decirlo así. Florecen ciertos aspectos, ciertas actitudes, ciertas miradas, ciertas decisiones, cierto modo de hablar que te recuerda toda esa época. Y entonces nos va a ser un poco difícil. ¿Por cuántos creen que en el Señor podrá ser sencillo esto? ¿Cuántas mujeres hay aquí? Digan un fuerte amén, mujeres. Ok, ¿cuántas mujeres oran al Señor por sus maridos para que ellos sean una buena autoridad? Digan amén. ¿Qué pasó? Nada más dos. Se escuchó el amén bien diferente. ¿Se dieron cuenta? Primero todas. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Amén, yo soy mujer. Sí, Señor. Pero ¿cuántas mujeres oran por sus maridos para que estos sean buenos líderes, buenas cabezas? Amén. ¿Sabes por qué contestan así? Porque a la mujer no le gusta que el marido sea la cabeza. Esa es la verdad, ¿no? Y no tenemos que ser tan teólogos. Eva desobedeció una orden que había dado Dios y que se lo había encargado ¿a quién? A Adán. Adán fue el primero en recibir la orden. Adán fue el primero en haber sido creado y Dios le dijo a Adán: puedes tomar de todo el fruto que hay en este lugar, menos del árbol del bien y del mal. ¿Se acuerdan eso? O sea, tienes todo. Dios le dio un lugar extraordinario para vivir a Adán, pero le dijo: de todo puedes tomar, de todo eres dueño, mano, menos de eso. Ok, Adán vivió no sé cuánto tiempo, no narra exactamente la Biblia cuántos años, cuánto tiempo, cuántos días, cuántos meses, cuántas horas, pero él vivió un tiempo y obedeció. Después Dios crea a Eva. ¿Y Eva qué fue para Adán? Diga conmigo: una ayuda. Dígalo, una ayuda perfecta. Y es que muchas mujeres no les gusta que el marido sea la autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres no le hemos dado el lugar a nuestras esposas. Creemos que son una criada. Dice la Biblia que la creó para que fuera nuestra criada. Hombres, no.
Dice la Biblia que la creó para que fuera nuestra mamá y nos volviera a educar. Hombres, no. Es creada Eva ¿para qué? Para ayudarnos. Y es una ayuda perfecta. Eva le cayó a Adán como anillo al dedo. Perfecto, ni más ni menos. Aunque hubo un detalle. Eva no obedeció a lo que no era Adán quien había decidido no tomar de ese fruto. ¿Había sido quién? Había sido Dios. Adán se lo comunicó a Eva, pero entonces Eva le costó sujetarse a lo que él decía. No es de que la serpiente la engatusó, ¿verdad? Y le dijo y le llenó de cosas el cerebro. No, porque la decisión a fin de cuentas ¿de quién fue? De Eva. Y eso sucede hoy en día. Las decisiones de las mujeres y muchas mujeres se están sujetando a medias. Yo no digo que no, sí se sujetan, pero a medias. Este sermón no es de muchos amenes, ¿verdad? Porque les estamos descubriendo la verdad. ¿Cuántos hombres se paran en las mañanas y dicen: mi amor, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios? Y la mujer dice: ay no, yo tengo un chorro de qué hacer, mi amor. Ay, tú ponte a orar. O al revés. Probablemente esta generación nos está pasando algo peor. Los hombres son los últimos, somos los últimos en llamar a la familia a orar. ¿No es cierto? En muchas casas está pasando. Si yo voy y me asomo a tu casa un lunes, un martes a las 8, 7 de la mañana que comienzas tu día, 9 de la mañana, lo último que hacemos los hombres a veces es convocar a orar, dirigir a nuestra casa a orar. Hombres, ¿cuántos se comprometen a orar? Digan amén. Ahora, ¿cuántos se comprometen no solo a orar ustedes, sino a llamar y dirigir a su familia en oración? Digan más fuerte amén. Están más o menos convencidos. Pasó, pero ¿por qué yo? Oiga, si Josué se atreve a pararse enfrente y con ese liderazgo que él tenía, acabo de decir que Josué no era un jovencito, ya era un hombre grande, ¿no es cierto? Ya habían entrado a la tierra prometida, ya habían pasado miles de cosas, muchas cosas que lo hicieron madurar, que lo hicieron cimentar su fe en Dios. Y obviamente todas esas cosas que le ayudaron a madurar no solamente fue para bendición del pueblo de Israel. Lo primero, hemos quedado en los 2 últimos domingos. Primero, si vas a bendecir a alguien, a los primeros que debes de bendecir es ¿a quién? ¿A quién? A los de tu casa. Josué había llevado este liderazgo no solo al pueblo de Israel, lo había puesto en práctica con su casa. Y en esta edad, a estos años antes de morir, declara: mi familia y yo hemos decidido servir a Dios. ¿Cuántos hombres podríamos pararnos hoy y decir: yo decido servir a Dios? Y no solo yo, no nada más mi vida, no nada más mi tiempo, sino también la vida de mi familia, la vida de mis hijos, el tiempo de mi esposa, el tiempo de toda mi casa será para servir a Dios. Nuestra vida estará dada al 100% a Dios. ¿Cuántos hombres o cuántas mujeres podríamos decir eso? Digan amén. Vamos a ver 5 puntos muy sencillos. No es fácil hablar lo que estoy diciendo, ¿verdad? Servir a Dios, decidir servir a Dios te va a costar mucho. Josué capítulo 24, el verso 19. Sigan conmigo por favor. Josué 24, 19 dice: Josué les dijo: no es fácil vivir para Dios. ¿Por qué? Porque Él no tolera ¿qué? El pecado. Diga conmigo: Dios no tolera el pecado. Así es que si Dios no tolera el pecado, punto número 1, usted y yo tenemos que abandonar el pecado. Queremos ser buenos líderes en nuestra casa y pensamos y creemos que ser líderes o cabezas de hogar, hombres, esto va para los hombres, pensamos que es pararnos enfrente y tomar las decisiones. A ver, ¿a dónde vamos a ir? Pues acá. A ver, ¿qué vamos a comprar? ¿Compramos esto? ¿Compramos aquello? No, pues allá. Y dar la última palabra. Pensamos que es solamente mandar. A ver, dile a los niños que hagan su cuarto. A ver, diles que hagan esto otro. A ver, tú haces esto. A ver, y no nada más es dirigir la orquesta. No nada más es pararse enfrente, dar órdenes. Conlleva muchas cosas. Y una de esas cosas que Josué sabía
que todo buen hombre, todo buen hijo de Dios, todo buen servidor de Dios tenía que tener en su vida era abandonar ¿qué? El pecado. Muchos de nosotros hemos abandonado muchas acciones, muchas cosas que han dañado nuestro pasado, y todo eso que sabemos que a Dios no le agrada lo hemos dejado. Pero muchos solamente tenemos el 30%, el 20% abandonado, y lo demás ahí lo seguimos acumulando. ¿Cuántos de ustedes están listos para abandonar el pecado? No todos dicen amén, ¿verdad? No, pues es que a mí me gusta pecar de vez en cuando, paz. ¿Y sabe por qué me gusta pecar? Fíjense. Y hay de ese tipo de personas. Es que después de que peco vengo ante Dios, le pido perdón y Él me abraza. Se siente bien chido la gracia de Dios. Y entonces estamos jugando. Yo el otro día le dije a una persona, es como si me dijeras, me dijo acerca de unas enseñanzas. Me dice, es que estas personas están viniendo y me están discipulando y me están enseñando esto y esto. Yo le dije, ten cuidado, eso está mal, es incorrecto. Eso no es de Dios, en pocas palabras. Bueno, es que hay unas cosas que sí yo acepto como que no me gustan, como que están raras, pero me están edificando. Y a fin de cuentas pues leo la Biblia hasta más, me dijo. Yo volteé y pensé, no se lo dije ya, ¿verdad? Pero pensé y dije, pues es como jugar con una serpiente. Te estoy diciendo que no es correcto, que está mal, que tarde que temprano te va a dañar, pero estás jugando con una serpiente. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a jugar con una serpiente? Levanten la mano. Nadie. ¿Y por qué no juegas con una serpiente? Mejor prefieres jugar con un perrito. ¿Cuántos de ustedes tienen mascotas? Díganme. ¿Y cuánto les gusta jugar con sus mascotas? A ver, no vaya a ser, ¿verdad? Que haya uno. ¿Cuántos de ustedes tienen mascota una serpiente? Nadie. Entonces sí estoy con gente correcta. Denle un aplauso al hermano que está ahí al lado de usted, porque es normal. Suele haber personas que les gustan de mascotas las serpientes, ¿sí sabe usted? Pero bueno, aquí en México no es muy clásico eso. Ok, ahora, ¿por qué usted no tiene de mascota una serpiente? ¿Por qué escogió? ¿Qué escogen? ¿Un perro? ¿Un gato? ¿Una tortuga? ¿Un pececito? ¿Un hámster, va? Y ya el más alocado, una iguana, ¿no? Todo el mundo tenemos una prima que tiene una iguana de serpiente, digo, de mascota. Tengo una prima que tuvo una serpiente incluso, déjenme decirles. Ok, ¿por qué no escogemos una serpiente venenosa para jugar? Dígame usted. Porque te puede morder, ¿y qué te pasa? Pues de mínimo te tienes que ir al hospital, ¿verdad? A que te saquen el veneno, te pongan un antídoto y a ver si te salvas. ¿No es cierto? Ninguno de aquí se metería a su habitación a dormir sabiendo que hay una serpiente ahí, ¿no es cierto? Y sabiendo que esa serpiente trae veneno y te puede morder. ¿Alguno de ustedes lo haría? No. Y entonces, ¿por qué nos vamos a dormir a nuestra habitación cargando pecado? Tal vez no son pecados tan grandes, ¿verdad? A nuestra manera de pensar. Son pecados chiquitos como el enojo, por ejemplo, como el orgullo, como la vanidad. Ay, soy guapo, nadie más se parece a mí. Y te ves en la noche y dices, wow, Dios se manchó cuando creó el cielo y la tierra, pero conmigo se rayó. ¿No es cierto? Y son pecados pequeños, chiquitos, ¿verdad? Que parecen detallitos, pero esos detallitos no nos han dejado continuar. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen de ese tipo de pecados? Levanten la mano los que tienen todavía ese tipo de pecados chiquitos. No le dé pena, somos seres humanos, ¿verdad? Ok, qué bueno. A ver, levántalo otra vez más en alto esa mano. Sé que todos estamos guardando todavía ciertos. Ahora, esos que levantaron esa mano, quiero que tomes un minuto y ponte a pensar. Y si tienes papel y lápiz, anota esos pecaditos chiquitos que tú dices. Descúbrelos ahora. Toma un minuto, tómate un tiempecito. A ver, yo levanté la mano porque por unirme a toda la banda o sí de veras. No, yo creo que sí. Todavía tengo algunos chiquitos, pastor. No crea que son grandes. Son cosas que ofenden, pero bien poquito, nada más poquito. Son esos ratos en donde se me descontrola la lengua y empiezo a maldecir, pero poquito, nada más digo nada más una. Son pecaditos chiquitos. Es más, los míos ni ofenden a la gente porque ni siquiera los pronuncio, nada más los pienso.
Nada más lo siento, pero no lo digo a nadie para no ofender a nadie, ¿verdad? Ahora sí que mi pecado, Dios y yo nada más. No es cierto. Ya identificaste por lo menos uno por ahí. Una de esas cosas que sabes que no le está agradando a Dios y que apenas recién, ayer, antier, en esta semana cometiste. Ya lo tienes. Digan amén si lo tiene. Ahora, ¿qué puede hacer usted? ¿Qué está en tus manos como hijo de Dios hacer para que ese pecadito, o esos 2 o 3 o esos 20 chiquitos, pequeños, se terminen el día de hoy? Contéstese usted mismo. A ver, ¿usted qué puede hacer? Porque Dios puede llegar, ¿verdad? Puede redarguir mi vida, puede hacer una transformación. Pero ¿y yo qué puedo hacer? Ahora, una pregunta que nos tenemos que hacer: ¿estoy dispuesto a hacer cambios? ¿Estoy dispuesto a dejar esas cosas chiquitas? Son pequeñitas, son insignificantes para mí pensar, pero ¿estoy dispuesto a dejarlas? ¿Cuántos están dispuestos a dejar esa listita que hicieron? Levante su mano, diga amén. Porque hay algo que nosotros podemos hacer. O sea, es cierto, podemos orar a Dios. ¿Cuántos van a estar en oración? ¿Y cuántos hemos estado? No van a estar, hemos estado. Pastor, esas cosas chiquitas no es la primera vez y ya son varias las ocasiones que yo me he arrodillado y le he dicho: Señor, quita esto de mi vida. Padre, quita esto de mi mente, quita esto de mi vocabulario, quita esto de mi corazón, quítame esta manera de ser, Señor. Sé que te está ofendiendo, sé que no es correcto, ya no quiero vivir con esto. Eso quiere decir, bueno, sí quiero quitarlo, porque por lo menos estás orando. Quiero abandonarlo, pero no lo logro abandonar. Y es que Josué les dice: no es fácil vivir para Dios, no es fácil servir a ese Dios. Él no tolera el pecado ni acepta dioses rivales, dioses ajenos. Muchas de esas cosas se han convertido en un Dios para nosotros. ¿A qué me refiero? No quiere decir que le pongas una veladora y te estés arrodillando ante el pecado. No. Me refiero a que ha tomado el primer lugar en nuestras vidas. Ha tomado el primer lugar. Antes que otras cosas, eso ha tomado el primer lugar. Por ejemplo, a esas personas que son rápidas y fáciles para irarse, ¿verdad? De esos no vinieron hoy, ¿verdad? Ustedes son todo amor y todo pasión, pasivos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ustedes son pasivos. Digan amén, aunque sea por fe. Pero vemos muchos que no somos pasivos. Sabemos muchos que a la primera nos convertimos en Hulk. ¿No es cierto? ¿Han visto esa película de Hulk? Es un hombre normal, ¿no es cierto? Pero si lo hacen enojar, si ve una injusticia, no, y ahí nos identificamos. Paz, es que cuando a mí no me gustan las injusticias, y cuando yo veo una injusticia, no lo soporto, ¿verdad? Y sale tu carácter. Muchos de nosotros nos hemos metido en problemas, no son problemas que nos incumben a nosotros, son problemas del vecino y nos metemos a discutir, a defender al vecino. ¿No es cierto? ¿Cuántos tienen un amigo que es así? Que no es ni su problema, pero se mete a discutir. Levante la mano los que tengan un amigo que conozcan así. Es el primo de un amigo, ¿verdad? Muchas veces no es nuestro problema. Y después del problema, después de haber discutido, ¿verdad? Es que el vecino está viendo a ver si ponen o no ponen el tope aquí, ¿no? Y uno llega y están discutiendo: no, pues es que yo opino que no, está mal, y por esto y por el otro, y al final quedaste mal con toda la gente de alrededor. Y después que ya estás en tu casa solo, en tu habitación, piensas y dices: ¿por qué me metí? ¿Cómo por qué? Si al final fui la mala o fui el malo, me vi mal, hice el ridículo, me enojé, todos me vieron ahí furioso, furiosa, dije cosas que después, pues híjole, me arrepiento de lo que dije. Oiga, ese dicho es muy conocido. ¿Cuántos les ha sucedido que se sientan a pensar y dicen: sí, me arrepiento de lo que dije, me pasé? Levanten la mano los que han pensado eso en algún momento. Eso quiere decir que ha salido una parte de nuestro yo. Ha salido palabras
pensamientos que no queríamos que salieran, pero a fin de cuentas son pensamientos, son sentimientos y son palabras. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y entonces te das cuenta que no querías pronunciarlo, pero si lo pronunciaste es porque estaban semillitas ahí sembradas en ese corazón que Dios te ha dado, en ese corazón que muchos de nosotros hemos rendido a Dios. ¿Cuántos han rendido su vida a Dios? Digan amén. Y entonces, ¿cómo podemos dejar ese pecado? Dejar ese mal humor, dejar ese carácter, ¿verdad? Pregúntenme, o pregúntenle a alguien que está al lado, ¿usted cómo se imagina que lo puede dejar? Volté con alguien y pregúntale a ver qué le contesta. ¿Tú cómo crees que podemos hacerle para dejarlo? Muchos se me quedan viendo así de a ver qué dice el Paz. ¿Creen que tengamos la solución o no? ¿Cuántos quieren recibir esa solución? ¿Quiere aprender a dejar esos pequeños detalles que no ha podido? ¿Sí o no? Punto número 1, póngalo en práctica saliendo de aquí. A veces es tan difícil dejarlo, ¿verdad? Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice: huye de esas pasiones. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice? Huye. No le dice inclínate y ponte a orar 1000 veces para que Dios te dé fuerzas. ¿O le dice eso? Vete a ayunar para que entonces tu carne se sujete y ya puedas huir de esas tentaciones. ¿Le dice eso? ¿Qué le dice? Huye. Huye. Y es que con lo que acabo de decir, con el ejemplo que puse de la serpiente, cualquiera de nosotros lo haría, ¿no? Si tú entras a tu casa hoy, abres la puerta de tu casa y ves que en el sofá hay una cobra de esas así venenosas, ¿cuántos de ustedes se quedan ahí a ver, vente chiquita, aquí te tengo un ratón, salte? ¿Cuántos de ustedes hacen eso? No. ¿Qué haríamos? ¿Se meterían a su casa? ¿Pero por qué? Si es su casa, es de ustedes. Ustedes la limpiaron y la pagaron, la construyeron. ¿Por qué van a dejar su casa en ese momento? ¿Acaso alguno de ustedes iría por una red, ¿verdad? Y la agarraría? Hay 2 o 3 que yo creo sí. Nos sentiríamos Superman. Y ese es un punto. Hemos querido acabar con el pecado en nuestras fuerzas, en nuestra manera. ¿No es cierto? Queremos enfrentarnos al enemigo como nosotros pensamos que podemos. ¿Qué haría alguien sensato, alguien inteligente? ¿Cuántos inteligentes hay aquí? Digan un fuerte amén. Ok, todos ustedes al ser inteligentes, ¿qué harían? Yo voy y busco a un experto, ¿no es cierto? Pero de entrada no me quedo, y ese es el punto. Me voy de ese lugar, aunque sea mi casa, sea la casa mía, sea el lugar en donde tanto me costó, donde pague renta o donde lo haya comprado, donde sea. Yo me voy, yo no me enfrento. ¿Por qué entonces nos queremos seguir enfrentando en nuestra manera, en nuestras fuerzas a esos pecados? Si te das cuenta, el escritor Josué dice aquí: no es fácil vivir para Dios, porque Él no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado. Si Dios no tolera el pecado, eso me evidencia algo: Dios destruye el pecado. Él no lo tolera. Él no tolera esa serpiente. Él puede entrar y destruir esa serpiente, pero a veces no entra Él a destruirlo porque nosotros estamos ahí luchando con ese pecado, luchando con esa manera de hablar, luchando con los pensamientos. ¿Cuántos de nosotros vamos a comenzar a huir de eso? Tenemos que huir. Un buen líder, un buen hijo de Dios, un buen servidor de Dios huye del pecado. Mira el pecado y se va, lo deja. No sigue rascando, no sigue viendo a ver qué puede pasar. Voy a ponerme a prueba a ver qué tanta unción tengo ante Dios, ¿verdad? Me voy a enfrentar al pecado. No, huye del pecado. Diga conmigo: huye del pecado. Abandona ese pecado. No le estés dando más vueltas. ¿Cuántos dicen amén? Dice más adelante: ni acepta tampoco dioses
ajenos, dioses rivales. Eso quiere decir que no tenemos que continuar sirviendo a dioses ajenos. Acabamos de decir, un Dios es aquel que pones en primer lugar, ¿ok? Un Dios es aquel que pones en primer lugar antes que todo. Pregunta, ¿qué es lo que hay en primer lugar en mi vida? ¿Es el trabajo? ¿Es el dinero? ¿Es el deporte? Acabo de decir que puede ser la vanagloria, el orgullo. Soy yo mismo, yo soy el número uno, yo soy el mejor, yo todo lo puedo. No sirvas a nada ni a nadie más que a Dios. Que Dios sea el primer lugar en la mañana. Que Dios sea el primer lugar en las tardes y en las noches antes de descansar. Si Dios es el primer lugar en las mañanas, en las tardes y en las noches, entonces eso va a ser igual a tiempos con Dios. Diga conmigo, tiempos con Dios. Y es un punto que he estado compartiendo durante más de medio año, creo. Tiempo con Dios, tiempo con Dios. Si un novio está enamorado de una chica, un joven está enamorado de su novia, entonces le va a dedicar tiempo, ¿no es cierto? Le va a dedicar parte de su bolsillo, parte de su salario. Y no me atrevo a decir que parte, gran parte de su salario se va a las llamadas de teléfono, a los mensajitos, a los chocolates, a las rosas, a las cenas y a los helados y a tantas cosas que el novio le dispara a la novia. ¿Cierto o falso? ¿Por qué? Porque está en primer lugar ella. En su corazón está el rostro de ella, la voz de ella, está el pensamiento de ella, y los sueños de ella ahora son sus sueños. Ella tiene el sueño de ir a Six Flags ahora en Navidad y ver a Santa Claus prender el árbol grandote de Navidad, ¿no es cierto? Y entonces el escuincle nunca en su vida se había atrevido a subirse ni al dragón ese que ponían ahí afuera del mercado, ¿no? Porque guacarea, porque se marea. Lo suyo no son los juegos, pero como aquella muchacha le encantan los juegos y quiere ir a Six Flags, el tipo se mete a trabajar y ahorra, no para comprarse ropa, no para comprarse zapatos o para llevar a casa, ahorra para pagar el boleto a Six Flags. Se han visto de esos chavos y que voltean y te dicen, ya me voy a ir a Six Flags, mamá. Y tú volteas y le dices, pero tú, si ni al columpio te subías, mijo, ahora te vas a ir a Six Flags. Tú que no ponías arbolito de Navidad, que decías que no, que eso es para ñoños, ahora vas a ir a prender el arbolito allá grandote de Navidad. O sea, ¿no es cierto? Cambia la manera de pensar, cambia el destino de su dinero, cambia el destino de su tiempo. ¿Por qué? Porque está ¿qué? Porque está ¿qué? Enamorados. ¿Cuántos quieren ser buenos servidores de Dios? ¿Cuántos quieren ser buenos líderes en su casa? Digan un fuerte amén. Tienes que enamorarte entonces de ese Dios. No podemos servir a Dios y pretender dirigir nuestra casa siendo duros y siendo apáticos para con Dios. Dijimos, tenemos que abandonar ¿qué? El pecado. Tenemos que servir solamente a Dios. Y punto número 3, tenemos que enamorarnos más de Dios. Si yo estoy enamorado de Dios, entonces me va a ser fácil abandonar esas cosas que a Dios no le agradan. Sí, no va a ser difícil salir corriendo y dejar a la serpiente ahí, porque quiere decir que no lo voy a hacer porque solamente me esté afectando a mí. No quiere decir que voy a abandonar eso porque esté afectando a mi familia, esté afectando a la gente que me rodea, sino porque a Dios, a ese amor increíble que tengo por Dios, a ese Dios no le gusta eso, aunque sea chiquito. Acabamos de anotar cosas chiquitas, ¿no es cierto? Detalles pequeños, como el mal carácter, como esos pensamientos, como esas palabras incorrectas que sabemos que a Dios no le agradan, que tal vez a los otros no afectan, pero sí desagradan a Dios. ¿Cuántos de ustedes se enamoran más del Señor? Digan amén. Ese es un punto importantísimo y que Josué lo tenía. El amor de Josué no era solo su esposa, no era el pueblo de Israel, no era su familia. El primer amor en la vida de Josué fue el primer amor que tuvo también Moisés.
Y fue ese Dios. Fue ese Dios que los sacó, que los libertó, que ahora les entregó una tierra exclusiva para ellos. Oh, ¿cuántos dan gracias a Dios por ese amor? ¿Cuántos seguimos enamorándonos de Dios? Los jóvenes me entenderán. Cuando estás enamorado de una chica y si esa chica no lo sabe, ¿qué es lo que tú haces? Se lo haces saber. ¿Se acuerdan, mujeres, cuando ese gordinflón que tienen ahora de marido, peloncito, ¿verdad? Tenía cabello y era delgado, pero ustedes ni cuenta se habían dado, porque a ti te gustaba Raúl, el que jugaba fútbol, o no sé, ¿verdad? El nombre de... A ti te gustaba Tony, porque tenía un nombre así bien padre, Tony. Tenía un copetote, musculoso, fuertote, güerote. Y tú babeabas todo el día por Tony, pero aquel chaparrito, melenudo, barboncito, le gustabas tú. Y la primera vez que tal vez que tú viste al que hoy es tu esposo, tal vez no te gustó, tal vez sí, ¿verdad? Pero tal vez no, tal vez lo viste y dices, ese cuate, ¿qué onda? Está todo naco. Y más si era de Nezahualcóyotl, ¿no es cierto? Porque traía sus chamarras así, andaba así. ¿No es cierto? Denme un aplauso porque yo nunca anduve así. Traía unas cadenotas así, le gustaba andar en las tocadas. Y tú toda fresa decías, ay, guácalas. Porque te gustaba Tony, el que vivía en la colonia Roma. Pero entonces ese tipo, no sé qué hizo, pero hizo que tú te enteraras que tú le gustabas, ¿no es cierto? Te hizo saber de una y de mil formas que te amaba, ¿no es cierto? Y muchos hasta el día de hoy ya se quitaron las cadenas y ya no van a las tocadas de rock, pero te siguen diciendo que te aman, te siguen llevando flores, te siguen abrazando, te siguen apapachando, te siguen diciendo no hay nadie como tú, mi amor, te amo, ¿no es cierto? ¿Cuántas mujeres les gusta que sus maridos lo sigan haciendo así? Mujeres, no las oigo. ¿Sí o no? Griten fuerte. Porque si gritan más fuerte, hoy en la tarde les pueden llevar serenata. Griten amén fuerte. Algunas dicen A Dios también le encanta que tú le muestres su amor. Y aunque seas diferente a otro, aunque seas raro, ¿verdad? Rockero, aunque seas serio de repente, aunque tú no eres el que te gusta ver la bulla ni tal, pero le encanta a Dios la forma en que tú le demuestras su amor. Cada mañana ten un tiempo con Dios y demuéstrale el amor que tienes hacia Él. No solamente arrodillándote, eso es parte, diga conmigo, eso es parte. Cuando nos arrodillamos, porque a las mujeres les encanta que nos arrodillemos y le digamos te amo, princesa, ¿no es cierto? Mi esposa, cuando yo estoy en la habitación, esa no puedo decir que es la habitación de ustedes porque nada más es mía y de ella, pero cuando yo estoy con ella en la habitación, hay días en las mañanas que su pastor se levanta todo deschavetado, ¿verdad? Y entonces la agarro y la cargo, aunque no lo crean, todavía la aguanto. La agarro y la cargo y le doy vueltas. Y alguna vez me andaba cayendo porque ya no soy un chavito, ¿verdad? Y aguantar el peso de mi esposa y aguantar el peso de mis lonjas, pues imagínense. Pero yo la agarro y la cargo y le doy vueltas. Y curiosamente sucede algo. En primer lugar, ella se sorprende y dice: Arturo, bájame. Pero a todas las mujeres les encanta que hagan eso, hombres, por favor lleguen y practíquenlo, amén, hombres. Ok, si tienes 80 años ten mucho cuidado. Pero a pesar de que ella dice, ay, ya bájame, a ella le encanta. Sale una sonrisa natural, una sonrisa bien diferente. Ahora, a mi esposa le encanta que le haga eso, pero le gusta más que no le grite. Le gusta más que cuando voy conduciendo voltea enfrente, no ande volteando a ver otras. Sí. ¿Cuántos de ustedes ya lo descubrieron? ¿Verdad que sí? Algunos dicen, desde hace mucho paz.
nada más que me cuesta hacerlo. ¿No es cierto? A ver, ¿cuántas mujeres les gustaría que su marido se les arrodille y les lleve flores y chocolates diario, pero que diario voltee a piropear a otra? ¿Cuántas? A nadie. ¿Pero por qué te va a llevar chocolates diario? ¿No? ¿A cuántas de ustedes les gustaría que le den toda su cartera el marido? Toda la lana, pero que invite a otra a tomar otro café? ¿A cuántas? Vea que a nadie. Por eso Dios es celoso. Por eso Josué les dice: a Dios no le gusta que adoren a otros dioses. Vea conmigo: mi Dios es celoso, más que mi vieja. ¿Por qué se ríen? Diga: mi Dios es celoso, más que mi viejo. ¿No es cierto? Y me entienden ese celo, ¿verdad? No es un celo que te ande trayendo problemas, es un celo de ser único. ¿Cuántos saben que Dios es único? ¿Están entendiendo ese punto re bien? ¿Verdad? Todos están ja, ja, ja. ¿Cuántos van a ser fieles a Dios? Y no solamente arrodillarnos en las mañanas, decirle: Señor, te amamos, sino que todo el día demostremos con hechos el resultado de esas palabras en la mañana. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo no venimos aquí nada más porque, bueno, a ver qué consejos nos va a dar el pastor, a ver qué vamos a aprender de la palabra. Venimos aquí porque estamos enamorados de ese Dios, ¿no es cierto? Y por eso cada 8 días estamos aquí. Y algunos el martes y el jueves vienen y dicen: ya estoy cansado, pero no me importa, tengo una cita con Dios. No es con el pastor, no es con la gente de la iglesia, es yo con Dios. Hay muchos de ustedes que dicen: oh, no traigo mucho, nada más para mi pasaje. Pero esta ofrenda, Señor, es para ti, porque todo lo que tengo tú me lo has dado, y por amor yo te doy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando eso sucede en nuestras vidas y nos enamoramos más del Señor, nos es más fácil, más sencillo quitar cosas, actitudes, palabras, pensamientos, hechos de nuestra vida que no glorifican a Dios. Alguien diga amén. Obedezcan a Dios en todo. Voltea con alguien y dile: obedece a Dios en todo. Y sabe, en Josué capítulo 24, el verso 19 más adelante dice: y espera que se le obedezca en todo. Esto no me lo estoy sacando yo de mi pensamiento. Esto es algo que Josué, es un consejo que Josué les da al pueblo de Israel antes de morir. Considero que en estos versos viene mucho jugo, muchas cosas, principios que rigieron la vida de Josué, que le permitieron ser un gran líder, un gran padre, un gran hombre, y que ahora los está traspasando, se los está regalando al pueblo de Israel. Y en esta tarde Dios nos lo está regalando a nosotros, Visión Internacional. Dale un aplauso al Señor bien fuerte. Te amamos, Dios. Amén. Dice: obedece a Dios en todo. Más adelante: si le son fieles, Él los va a perdonar. Verso 20: aunque siempre ha sido bueno con ustedes. ¿Cuántos saben que Dios ha sido bueno siempre? A pesar de que a veces la regamos, a pesar de que a veces nos deschavetamos, ¿verdad? Es decir, se nos va la onda, se nos olvida, ¿verdad?, su amor, se nos olvida su misericordia, y pareciera, ¿verdad?, que nuestros hechos niegan a ese Dios. Pero a pesar de ser malos, a pesar de no corresponder al 100 a veces, dice: a pesar de que Él siempre ha sido bueno con ustedes, se enoja si lo abandonan y adoran a otros dioses. Los castigará y los destruirá por completo. Dice que Dios se va a enojar si nosotros, ¿qué?, lo abandonamos, y entonces nos dedicamos a adorar a otros dioses. Acá se refería al pueblo y les decía: a los dioses que estaban a su alrededor. Ellos tenían a su alrededor diferentes pueblos, diferentes culturas. Cada uno de ellos estaba adorando a diferentes dioses. Ahora, dice el verso 20: aunque siempre ha sido bueno. Dios siempre fue bueno con el pueblo de Israel. Después de que ellos renegaron, aún estando en el desierto, Dios nunca cesó de enviar el maná del cielo. ¿Cuántos han recibido esa bendición de parte de Dios diario?
¿Sabe? Yo quiero saber, que me digan un fuerte amén, aquellos que han comido diariamente, aquellos que tienen ropa, aunque esté viejita ya, pero tienen ropa que vestir. Levanten su mano y digan un fuerte amén aquellos que tienen por lo menos un cambio de ropa. Oiga, son muchos los motivos. Estos son cosas prácticas que todo el mundo disfruta. Todos disfrutamos de un techo. ¿Cuántos saben que saliendo de este lugar vamos a comer? A pesar de que algunos digan, híjole, pues mi quincena ya bailó y estamos a 20 y tantos, ¿verdad? Se acabó, pero todavía tengo unos huevitos y unas salchichitas y unos frijolitos ahí en casa. Y Dios ha sido bueno, porque ayer te llegó toda tu familia. Te vaciaron casi toda la alacena, pero todavía queda por ahí. Y si no tienes, ¿cuántos saben que Dios es bueno y no nos va a dejar sin comer? Josué le está diciendo esto al pueblo de Israel: miren, ustedes no han sido tan obedientes. A veces han refunfuñado, a veces se han volteado, a veces, mire, si le estaba diciendo que muchos pueden abandonarle y Dios se enoja a aquellos que le abandonan y se dedican a adorar a otros dioses, es porque estaba pasando esto en el pueblo de Israel. No creo que les estuviera diciendo esto nada más porque por si alguno de ustedes quiere adorar a otro Dios. No, creo que en el pueblo de Israel algunos ya habían volteado bandera. Algunos habían decidido servir a otros dioses, seguir a otros dioses. Pero Josué les hace ver algo: Dios se enojará si ustedes hacen eso, y se los advierte. Si ustedes le abandonan, si ustedes abandonan a Dios, Él se enojará. Y si se van a adorar a otros dioses, Él los castigará y los destruirá por completo. Diga conmigo: Dios es un Dios justo. No solo es celoso, Dios es un Dios justo. ¿Cuántos de nosotros somos fieles a Dios? Digan amén. ¿Cuántos de nosotros decidimos el día de hoy, pase lo que pase, venga lo que venga, seguir siendo fieles a Dios? Digan un fuerte amén. Todo esto que estamos hablando no es muy sencillo de cumplir. No es muy sencillo. Hoy es bien fácil decir: sí, yo voy a serle fiel a Dios. ¿Qué pasaría si Dios te deja sin comer? ¿Qué pasaría si la paz de nuestra nación se rompe y comienza una guerra? Ahora entonces diremos: híjole Dios, pues que no nos amas, ¿por qué entonces nos enviaste guerra? Muchos cristianos hemos dejado de seguir a Dios en México. Estoy hablando de esta nación. Muchos cristianos hemos dejado de servir a Dios, de seguir y de creerle a Dios por la crisis económica que está pasando en nuestra nación. Y entonces muchos decimos: es que yo he sido fiel a Dios en mis ofrendas, en mis diezmos, cuestiones económicas, ¿eh? Y ahora me quedé sin trabajo. Pues qué onda, ¿dónde está la mano de Dios? No, que Dios me iba a ayudar. Ahora, pastor, déjeme decirle que no nada más fue 1, 2, 3 años. Han sido más de 10 años que yo he estado fiel a Dios, y Dios me dejó sin trabajo. ¿Por qué? Creemos que nosotros le tenemos que ser fiel a Dios porque Él es bueno con nosotros. Diga conmigo: eso es un error. Acá el pueblo de Israel tiene la oportunidad, y nosotros hoy tenemos la oportunidad de ser fiel a Dios por convicción y no porque lo que Dios nos pueda dar. Que Dios es bueno, Dios es bueno, ¿no es cierto? Dios es justo, Dios es justo. Alguien diga amén. Pero usted y yo le vamos a ser fiel a Dios por convicción. Cuando digo por convicción es porque yo quiero serle fiel a Dios. Ni siquiera diga amén porque diga: bueno, el pastor está diciendo, va a ver quién es. Pues yo quiero, yo me uno. Dígalo, créalo y hágalo por convicción. Hay personas que nos dicen: pastor, fíjese que fulano ya no viene a la iglesia, vamos a visitarlo. Y yo les digo: pues vamos a visitarlo, a ver qué pasa, qué tiene. Vayan y visítenlo. O voy y los visito. Pero hay muchas personas que a veces dejan de ir a la iglesia, y me doy cuenta, ¿va? Porque en primer lugar ya no está Dios. En primer lugar ya no es ay, mi Dios, te voy a dar gracias. Ah, mi Dios, ahora sí, yo creo que tú me has protegido, yo creo que tú has sido bueno. No, hay muchos que están tirados, abandonados allá, tristes, enojados otros con Dios, porque creen que Dios les ha vuelto la espalda. Y no es cierto. Nosotros hemos decidido seguir o dejar de seguir a Dios. Nosotros hemos decidido bendecir el nombre de nuestra familia o dejar de bendecir el nombre de nuestra familia. ¿A qué me refiero con esto? Josué, igual que Moisés, tuvo muchas oportunidades para dejar de servir a Dios,
y no por Dios, sino por lo que sucedía a su alrededor. Moisés, ¿cómo se sentiría Moisés llegando, recién salidos de Egipto, llegando al Mar Rojo? Por un lado tenían el mar y atrás ¿quién venía? El ejército del faraón. ¿A qué venían? A matarlos y a algunos cuantos tomarlos y otra vez regresarlos para seguir siendo esclavos. Pero entonces vemos la mano poderosa de Dios. Abre el mar, pasa el pueblo de Israel, cierra nuevamente el mar y se ahogan ¿quiénes? Todo el ejército del faraón. Al lado contrario de ese mar, la gente estaba dando gracias. Pero si usted lee, antes de cruzar el mar, ¿qué es lo que estaba haciendo el pueblo con Moisés? Reclamándole, diciéndole: pero ¿por qué nos trajiste? Mira que ya vienen los carros, mira que nos van a matar. Hay una parte de la escritura en Éxodo que dice: ¿acaso no había tierra, ¿verdad? No había sepulcros allá en Egipto? ¿Por qué nos has sacado para que nos maten acá? Le estaban reclamando. Oiga, si usted estuviera en las chanclas de Moisés, ¿a poco no hubiera sido normal que Moisés hubiera dicho: ¿sabes qué, Señor? Ahí te los dejo, yo ya me voy? No es cierto. Pasan el Mar Rojo y más adelante se vuelven a quejar. Y si usted analiza la historia, hay muchas ocasiones que el pueblo le trae problemas a los líderes. ¿No es cierto? Por eso Dios puso a Moisés. Por eso ahora Dios también capacita y levanta ¿a quién? A Josué. Porque él tendría que enfrentar esos problemas. Ojo, tanto Moisés como Josué decidieron servir a Dios, no porque un pastor se los dijo, no porque, bueno, pues vamos a ver qué pasa, pues yo quiero que Dios me bendiga, yo voy a responder al llamado de Dios. No, lo hicieron por convicción. Sabían a qué Dios le iban a servir, sabían el poder, la autoridad y lo grandioso que es ser a Dios. Ahora, no lo hacían, en parte lo hacían por demostrar el amor que le tenían a Dios. En parte era por amor a todo el pueblo. Pero la base para que ellos pudieran haber logrado todo esto, la base para que Josué estuviera al final de sus días diciendo: he decidido, mi casa y yo serviremos a Jehová, era la convicción que existía en sus vidas, en sus corazones. Si hay gente que abandona a Dios, escúcheme, hoy en día es porque no estaba siguiendo a Dios por convicción. No es porque te quedaste sin trabajo, no es porque el pastor no te saludó, no es porque el líder te vio feo, no es porque te sientes incómodo o tienes flojera al congregarte. La verdad es de que te falta convicción. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos dicen amén? Ahora no me conteste, cierre todo el mundo su Biblia. ¿Cuántos de nosotros vamos a seguir a Dios no porque Él es bueno solamente, no porque me conviene, no porque Él me va a dar, no porque, bueno, pues está bien, he decidido servirle, así como Josué? Yo quiero ser un buen líder en mi casa, yo quiero bendecir a mis hijos, quiero bendecir a la gente que me rodea. No por eso. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí y queremos seguir sirviendo a Dios, queremos seguir siguiéndole por convicción?